Muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión presentaré mi informe interpretativo titulado La transformación digital en la formación docente y la práctica de la educación física. Este informe representa una reflexión sobre todos los conocimientos que he adquirido durante mi formación en la escuela normal y especialmente sobre cómo la tecnología ha transformado la manera en que entendemos la enseñanza de la educación física. Tradicionalmente, esta asignatura se relacionaba únicamente con el ejercicio físico, los deportes y el desarrollo de habilidades motrices. Se pensaba que la tecnología tenía poca relación con esta área, ya que la mayor parte del trabajo se realizaba en patios escolares o canchas deportivas. Sin embargo, conforme avanzó mi formación docente, comprendí que esa idea ha cambiado completamente. Hoy vivimos en una sociedad donde la tecnología forma parte de prácticamente todas nuestras actividades. Utilizamos teléfonos inteligentes, plataformas digitales, aplicaciones educativas e incluso herramientas de inteligencia artificial para aprender a comunicarnos y resolver problemas. Como consecuencia, la educación también ha evolucionado y los docentes debemos prepararnos para integrar estas herramientas de manera responsable. No se trata de utilizar tecnología solamente porque está de moda. El verdadero reto consiste en emplearla para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, favorecer la inclusión, aumentar la motivación de los estudiantes y responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digital. A lo largo de este informe explicaré cómo las herramientas como la gamificación tecnológica, la inteligencia artificial, los recursos educativos digitales, los entornos virtuales de aprendizaje, la curación de contenidos y los recursos educativos abiertos han fortalecido mi formación profesional y han enriquecido las prácticas docentes que realicé durante estos semestres. La gamificación tecnológica en la educación física. Comenzaré hablando sobre uno de los temas que considero más importantes dentro de la transformación digital, la gamificación tecnológica. Cuando escuchamos la palabra gamificación, muchas personas piensan inmediatamente en videojuegos. Sin embargo, este concepto va mucho más allá. La gamificación consiste en utilizar elementos propios de los juegos dentro de actividades educativas para hacer que el aprendizaje resulte más interesante, dinámico y motivador. Estos elementos incluyen sistemas de puntos, niveles, insignias, recompensas, retos, misiones y tablas de clasificación. Es importante aclarar que el propósito no es convertir la clase en un juego sin objetivos educativos, sino utilizar estas mecánicas para despertar el interés de los estudiantes y favorecer el aprendizaje. En educación física, esta estrategia tiene una enorme importancia porque no todos los alumnos presentan las mismas habilidades motrices. Mientras algunos poseen una excelente coordinación y condición física, otros presentan inseguridad, miedo al error o incluso poca participación debido a experiencias negativas anteriores. Cuando la clase únicamente consiste en competir para identificar quién corre más rápido, quién salta más alto o quién lanza mejor un balón, muchos estudiantes terminan sintiéndose incapaces. Esto provoca desmotivación y disminuye la participación. La, gami- la gamificación cambia completamente esta perspectiva. En lugar de comparar a los estudiantes entre sí, se les invita a superar desafíos personales. Cada avance representa un logro que merece ser reconocido. Por ejemplo, durante mis prácticas, diseñé una serie de estaciones motrices donde los alumnos debían desarrollar habilidades básicas como correr, lanzar, atrapar, mantener el equilibrio y coordinar movimientos. Cada estación representaba un nivel diferente. Cuando los estudiantes lograban realizar correctamente el ejercicio, recibían una insignia digital y podían avanzar al siguiente reto. Al principio, algunos alumnos mostraban nerviosismo porque pensaban que serían evaluados únicamente por su desempeño físico. Sin embargo, conforme avanzaba la actividad, comenzaron a disfrutar el proceso. Se apoyaban entre compañeros, celebraban los logros de los demás y buscaban mejorar continuamente. Lo más importante fue observar que los alumnos dejaron de preocuparse por competir entre ellos y comenzaron a concentrarse en superar sus propios avances. Ese cambio de actitud demuestra que la gamificación favorece la motivación intrínseca, es decir, los estudiantes participan
porque disfrutan aprender y sentirse capaces, no solamente porque existe una calificación. Otro beneficio importante es la retroalimentación inmediata. Una evaluación tradicional, muchas veces el alumno espera hasta el final para conocer los resultados. En cambio, mediante la gamificación recibe información constante sobre su progreso. Cada insignia, nivel o recompensa representa un indicador de que está avanzando correctamente. Esto fortalece su autoestima y genera confianza para enfrentar nuevos retos. Sin embargo, es importante analizar algunos riesgos que, si como docente utilizamos demasiadas recompensas, existe la posibilidad de que los estudiantes únicamente participen para obtener premios. En ese caso, el aprendizaje deja de ser el objetivo principal. Por ello, considero que la gamificación debe utilizarse con equilibrio. Las recompensas deben reconocer el esfuerzo, la participación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades, pero nunca sustituir el verdadero propósito educativo. En conclusión, la gamificación tecnológica representa una estrategia que transforma la educación física en una experiencia mucho más atractiva, participativa e inclusiva. No busca reemplazar el movimiento por la tecnología, sino utilizar la tecnología para motivar el movimiento y mejorar el aprendizaje. Como segundo tema está la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Actualmente la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más importantes dentro del ámbito educativo. Hace algunos años parecía una tecnología exclusiva para científicos o especialistas en informática. Hoy forma parte de nuestra vida cotidiana, cuando utilizamos asistentes virtuales, aplicaciones que generan imágenes o plataformas capaces de responder preguntas automáticamente. Estamos interactuando con sistemas de inteligencia artificial. Dentro de la educación, estas herramientas ofrecen enormes posibilidades para fortalecer el trabajo docente. Es importante aclarar que la inteligencia artificial no viene a sustituir al maestro. Su verdadera función consiste en apoyar al proceso educativo, facilitando tareas que anteriormente requerían muchas horas de trabajo. Por ejemplo, actualmente es posible utilizar herramientas de inteligencia artificial para elaborar planeaciones didácticas, diseñar secuencias de aprendizaje, crear rúbricas de evaluación, generar cuestionarios, elaborar materiales visuales e incluso adaptar actividades para estudiantes con diferentes necesidades educativas. Durante mi formación docente he utilizado este tipo de herramientas para organizar mejor mis planeaciones. Gracias a ello he podido dedicar más tiempo al análisis pedagógico de las actividades y menos tiempo a tareas repetitivas relacionadas con el formato de los documentos. También utilicé inteligencia artificial para diseñar rúbricas de evaluación formativa que permitieran valorar no solamente el desempeño físico de los estudiantes, sino también aspectos como la colaboración, el respeto por las reglas, el esfuerzo y la participación. Otro aspecto muy importante fue la adaptación de juegos tradicionales para alumnos que representan barreras para el aprendizaje y la participación. La inteligencia artificial me ayudó a generar propuestas de modificación considerando diferentes capacidades físicas, ritmos de aprendizaje y necesidades individuales. Esto favoreció una enseñanza más inclusiva. Además, la inteligencia artificial también puede analizar datos relacionados con el rendimiento de los estudiantes. Si durante varias sesiones registramos información sobre coordinación, equilibrio, resistencia o habilidades motrices, estos sistemas pueden identificar patrones y ayudar al docente a detectar oportunamente posibles dificultades. Sin embargo, considero fundamental señalar que estas herramientas también presentan limitaciones. La inteligencia artificial puede generar información incorrecta o poco adecuada para el determinado contexto. Por ello, el docente siempre debe revisar cuidadosamente los materiales antes de utilizarlo. No todo lo que produce una inteligencia artificial debe aceptarse como verdadero. Es necesario aplicar pensamiento crítico, verificar fuentes de información y adaptar cada recurso a las características reales del grupo. Finalmente, quiero destacar que ninguna tecnología puede sustituir aspectos fundamentales
de la profesión docente como la empatía, la observación, el acompañamiento emocional o la capacidad para comprender las necesidades individuales de cada estudiante. Como número 3 tenemos los prosumidores del conocimiento. Este tercer aspecto que considero importante analizar es el concepto de prosumidores del conocimiento. Hace algunos años el proceso educativo era muy diferente al actual. El profesor era considerado la principal fuente de información y los estudiantes se limitaban a escuchar, tomar apuntes, memorizar contenidos y responder exámenes. En ese modelo tradicional, los alumnos eran únicamente consumidores de información. Sin embargo, la transformación digital ha cambiado esa realidad gracias al acceso a Internet, las plataformas digitales y a las herramientas tecnológicas. Hoy los estudiantes no solo consumen información, sino que también pueden crearla, modificarla y compartirla con otras personas. A esto se le conoce como ser un prosumidor, es decir, una persona que al mismo tiempo consume y produce conocimiento. Considero que este cambio tiene un impacto muy positivo en la educación porque el alumno deja de ser receptor pasivo y se convierte en un participante activo de su propio aprendizaje. Ya no basta con escuchar en una explicación, ahora también pueden investigar, elaborar materiales digitales, grabar videos, crear presentaciones o compartir sus experiencias con otros compañeros. Durante mis prácticas docentes pude aplicar este enfoque con los alumnos de educación básica. Les propuse elaborar pequeños videos donde explicaran las reglas de algunos juegos modificados o realizaran rutinas sencillas de activación física. Al principio algunos mostraban timidez frente a la cámara, pero poco a poco fueron ganando confianza y creatividad. Lo interesante fue que al tener que explicar ellos mismos las actividades, comprendían mejor los contenidos. Para enseñar algo, primero debían entenderlo, organizar sus ideas y expresarlas con claridad. De esta manera fortalecían no solo sus habilidades motrices, sino también su comunicación, su creatividad y su pensamiento crítico. El cuarto tema son los recursos educativos digitales, red. Eh, los recursos educativos digitales, también conocidos como red, son aquellos materiales tecnológicos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos podemos encontrar videos educativos, infografías, aplicaciones móviles, simuladores, presentaciones interactivas, podcasts, juegos digitales y plataformas educativas. Estos recursos enriquecen las clases porque presentan la información de manera más visual, dinámica e interactiva. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Algunos comprenden mejor mediante imágenes, otros mediante videos o actividades de práctica. Los red permiten atender esa diversidad de estilos de aprendizaje. En educación física, estos materiales resultan especialmente útiles para explicar contenidos teóricos antes de realizar la práctica. Por ejemplo, pueden utilizarse para enseñar la técnica correcta de un movimiento, las reglas de un deporte, la importancia del calentamiento, los beneficios de la actividad física o los hábitos relacionados con la alimentación y la hidratación. El cuarto tema son los entornos virtuales de aprendizaje, conocidos como EVA también. Son plataformas digitales que permiten organizar materiales para compartir recursos, asignar tareas y mantener comunicación entre docentes y estudiantes. Algunos ejemplos son Classroom y Moodle. Estas plataformas amplían el espacio de aprendizaje más allá del salón de clases o del patio escolar. Gracias a ellas, los estudiantes pueden revisar materiales desde casa, entregar tareas, consultar dudas y continuar aprendiendo fuera del horario escolar. Sin embargo, también debemos reconocer que existen algunas limitaciones. No todas las escuelas cuentan con acceso a Internet
o con dispositivos suficientes para todos los alumnos. Esta situación representa un desafío que el docente debe enfrentar buscando alternativas que permitan garantizar la participación de todos. El siguiente punto es la curación de contenidos y redes sociales. Otro aspecto muy importante pues, es la transformación digital. Actualmente el Internet contiene una enorme cantidad de información. Todos los días se publican miles de videos, artículos, imágenes y recursos educativos. Sin embargo, no toda esa información es correcta, actualizada o confiable. Para ello, el docente necesita desarrollar la capacidad de seleccionar cuidadosamente los materiales que utilizará en sus clases. La curación de contenidos consiste precisamente en buscar información, analizarla, verificar que provenga de fuentes confiables, seleccionar la más adecuada y adaptarla a las necesidades del grupo. Esta habilidad resulta fundamental porque es uno de los principales riesgos de Internet, es la difusión de información falsa o sin fundamento científico. Como futuros docentes tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar pensamiento crítico para que aprendan a identificar cuáles contenidos son confiables y cuáles no. Las redes sociales también forman parte de este proceso. Aunque muchas personas consideran que plataformas como TikTok, YouTube o Instagram solo sirven para el entretenimiento, la realidad es que también pueden convertirse en excelentes herramientas educativas cuando se utilizan correctamente. El siguiente punto son los recursos educativos abiertos, o más conocidos como REA. Continuando con el análisis, el siguiente tema corresponde pues al REA y son materiales educativos que cualquier persona puede utilizar, modificar y compartir de manera legal gracias a licencias abiertas como las licencias de Creative Commons. Esto significa que los docentes tienen acceso a una gran cantidad de recursos gratuitos, como libros digitales, planeaciones, actividades, videos, presentaciones e infografías, que pueden enriquecer a sus clases sin necesidad de crearlos desde cero. A primera vista, esto representa una gran ventaja, ya que permite ahorrar tiempo y acceder a materiales elaborados por especialistas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, el verdadero valor de los REA no está en descargarlos y utilizarlos exactamente como fueron creados. Cada escuela tiene características diferentes, no todas cuentan con los mismos espacios deportivos, materiales, recursos tecnológicos o condiciones sociales. Además, cada grupo de alumnos posee necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje distintos. Por esta razón considero que el papel del docente consiste en contextualizar esos recursos, es decir, analizarlos, adaptarlos y modificarlos para que realmente correspondan a la realidad donde serán aplicados. Y pues también les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas en la gamificación. Después de analizar la gamificación, también considero importante reflexionar sobre sus ventajas y posibles limitaciones. Como toda estrategia educativa, la gamificación ofrece numerosos beneficios, pero también presenta algunos desafíos que el docente debe conocer. La primera ventaja es el aumento de la motivación. Cuando los alumnos participan en actividades donde existen retos, niveles o recompensas, muestran mayor interés por aprender. La clase deja de percibirse como una obligación y se convierte en una experiencia más atractiva. Durante mis prácticas observé que los estudiantes esperaban con entusiasmo las actividades gamificadas porque cada sesión representaba un nuevo desafío que deseaban superar. La segunda ventaja es la inclusión. Uno de los mayores beneficios de la gamificación es que permite respetar a los diferentes ritmos de aprendizaje. Cada estudiante puede avanzar según sus propias capacidades sin sentirse comparado constantemente con sus compañeros. Esto favorece especialmente a aquellos alumnos que presentan dificultades motrices o necesidades específicas para el aprendizaje. Otra ventaja importante es la evaluación formativa. Gracias a las herramientas digitales, el docente puede registrar el proceso de los estudiantes en tiempo real.
Esto permite identificar fortalezas, detectar dificultades y ofrece retroalimentación inmediata para mejorar el aprendizaje. Sin embargo, también existen algunas desventajas. La primera, pues sería una brecha digital. No todas las escuelas se cuentan con computadoras, tabletas, proyectores o conexión a Internet. En muchas comunidades, especialmente las más vulnerables, el acceso a la tecnología sigue siendo limitado. Esta situación obliga al docente a buscar alternativas para que ningún estudiante quede excluido. Otra desventaja es el posible efecto distractor. Si las actividades se enfocan únicamente en obtener puntos, insignias o recompensas, algunos estudiantes pueden perder de vista el verdadero objetivo educativo, es decir, participan para ganar, pero no necesariamente para aprender. También existe el riesgo de generar dependencia hacia los incentivos externos. Si siempre utilizamos premios digitales para motivar a los alumnos, algunos podrían dejar de participar cuando esos estímulos desaparezcan. Por ello, considero que la gamificación debe utilizarse como un recurso complementario. El verdadero objetivo debe ser desarrollar el gusto por aprender, fortalecer las habilidades motrices y fomentar valores como el respeto, la cooperación y la perseverancia. En otras palabras, la tecnología debe estar al servicio educativo y no a la educación al servicio de la tecnología. Eh, en conclusión, o para concluir este informe interpretativo, considero que la transformación digital representa uno de los cambios más importantes que ha experimentado la educación en los últimos años. Durante mi formación en la escuela normal he comprendido que ser docente en la actualidad implica mucho más que dominar contenidos disciplinares. También significa aprender a utilizar las tecnologías de manera ética, responsable y pedagógica para responder a las necesidades de los estudiantes en el siglo XXI. A lo largo de este trabajo analicé cómo la gamificación tecnológica incrementa la motivación y favorece la participación activa de los alumnos. También expliqué que la inteligencia artificial puede convertirse en un excelente apoyo para diseñar planeaciones, elaborar materiales educativos, crear instrumentos de evaluación y atender las necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, comprendí la importancia de formar prosumidores del conocimiento, es decir, estudiantes capaces no solo de consumir información, sino también de producirla, compartirla y analizarla críticamente. Los recursos educativos digitales y los entornos virtuales de aprendizaje demostraron que el aprendizaje ya no ocurre únicamente dentro del salón de clases o en el patio escolar. Gracias a estas herramientas es posible ampliar las oportunidades educativas y mantener una comunicación constante entre docentes y alumnos. Por otra parte, la curación de contenidos me permitió reconocer la enorme responsabilidad que tiene el docente al seleccionar información confiable en un mundo donde circulan diariamente miles de contenidos digitales. Igualmente, los RED representan una oportunidad para democratizar la educación, siempre que sean adaptados a las características del contexto escolar y no simplemente copiados. Después de analizar cada uno de estos aspectos, llego a la conclusión de que la tecnología no sustituye al docente. Por el contrario, fortalece su práctica profesional cuando existe una intención pedagógica clara. Ninguna aplicación puede reemplazar la empatía, la creatividad, la capacidad de observación o el compromiso que caracteriza a un buen maestro. La tecnología adquiere sentido cuando está guiada por un docente capaz de utilizarla para favorecer el aprendizaje, promover la inclusión y contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes. Como futuro licenciado en educación física, asumo el compromiso de seguir preparándome para integrar estas herramientas de manera crítica e innovadora, buscando siempre que cada decisión tecnológica responda a las verdaderas necesidades de mis alumnos. Finalmente, considero que el reto más importante no consiste en utilizar más tecnología, sino en utilizarla mejor. Debemos evitar verla como un fin en sí mismo y comprender
que su verdadero valor radica en convertirse en un puente para lograr aprendizajes significativos, formar ciudadanos responsables y garantizar el derecho de que todos los estudiantes tengan una educación de calidad. Muchas gracias por su atención. Espero que este informe haya permitido comprender la transformación digital, cómo la transformación digital está cambiando a la educación física y cómo futuros docentes tenemos responsabilidad de aprovechar estas responsabilidades, de aprovechar estas herramientas para construir una enseñanza más innovadora, inclusiva y centrada en las necesidades de nuestros estudiantes. Chido.